Dolores y Vera comienzan a forcejear hasta que una de ellas acaba rodando por las escaleras. Dolores se acerca rápidamente para comprobar su estado y descubre que todavía sigue con vida. Entonces corre hasta la cocina buscando algo desesperadamente, y tras rebuscar unos segundos encuentra un rodillo y regresa junto a Vera. Sin embargo, justo cuando está a punto de golpearla, el cartero entra en la casa y la ve de pie junto al cuerpo de Vera sosteniendo el rodillo. Y entonces se queda completamente desconcertado y le pregunta qué es lo que ha ocurrido, porque lo curioso de las apariencias es que no siempre son lo que parece. Mientras tanto, Selena lleva años sin visitar a su madre, pero en cuanto se entera de lo sucedido decide regresar al pueblo para ayudarla. Nada más llegar a la comisaría, el detective encargado del caso la reconoce en cuanto escucha su apellido, porque años atrás también fue el responsable de investigar la desaparición de su padre. Cuando llega el oficial se sorprende al verla allí, ya que Dolores había pedido expresamente que no avisaran a su hija, pero eso a ella no le importa y decide subir para reunirse con su madre. Una vez arriba Dolores ni siquiera la reconoce después de tantos años sin verla y la confunde con una abogada, porque hay ausencias tan largas que convierten a los seres queridos en completos desconocidos. Cuando el policía le aclara quién es, Dolores la mira con incredulidad, y entonces se acerca emocionada para saludarla, aunque enseguida le recrimina al oficial por haberla avisado. Está tan sorprendida por la presencia de su hija que vuelve a preguntarle si de verdad es ella. Y entonces al ser consciente que realmente es su hija termina abrazándola, porque a pesar de las heridas hay vínculos que nunca desaparecen del todo. Poco después madre e hija abandonan la comisaría, y aunque sigue siendo la principal sospechosa, por el momento no ha sido detenida. Antes de marcharse el detective se acerca para dejarle claro que esta vez necesitará un buen abogado si quiere evitar acabar en prisión. Cuando por fin se quedan a solas, el ambiente entre las dos resulta bastante incómodo, porque los años de distancia y los problemas del pasado siguen muy presentes. Reencontrarse no siempre significa recuperar el tiempo perdido, y algunas heridas necesitan mucho más que un simple abrazo para sanar. Aún así Dolores intenta explicarle lo ocurrido y le asegura que ella no le hizo daño a Vera. Insiste una y otra vez en que no fue ella quien la empujó por las escaleras, pero Selena le recuerda que existe un testigo, que afirma haberla visto junto al cuerpo con un rodillo de cocina en la mano. Y cuando todas las pruebas apuntan en la misma dirección, demostrar la verdad se convierte en una tarea realmente complicada. Al llegar a la casa Dolores se queda observando la entrada y comienza a recordar el día en que su marido desapareció. Sin embargo, vuelve rápidamente al presente cuando escucha la voz de su hija. La vivienda sigue exactamente igual que siempre, como si el tiempo apenas hubiera pasado por aquel lugar. Y es curioso cómo algunos lugares consiguen conservar intactos los recuerdos, incluso cuando las personas han cambiado por completo. Pero para Selena regresar allí no resulta nada agradable, porque todavía hay demasiados recuerdos que preferiría no volver a enfrentar. Porque hay heridas que no desaparecen con los años, simplemente aprendemos a vivir alrededor de ellas, y por eso le dice a su madre que piensa alojarse en el motel del pueblo. Sin embargo, su madre le explica que durante esa temporada permanece cerrado. Resignada decide salir a comprar algunas cosas y a buscar un teléfono para hacer unas llamadas. En su ausencia aprovecha para encargarse de subir el equipaje a su habitación, y allí descubre que su hija no ha superado todo lo que ocurrió con su padre años atrás. Las marcas más profundas, rara vez son las que se pueden ver a simple vista, y ese hallazgo de los botes de pastillas la hace recordar la época en que Selena era una niña alegre y despreocupada. Horas más tarde durante la cena intenta acercarse a su hija. Le cuenta lo orgullosa que está de todo lo que ha conseguido y le revela que guarda un álbum con todos los artículos que ha publicado. Pero la conversación cambia de tono en cuanto comienza a reprocharle que está bebiendo demasiado. Selena se siente atacada y decide sacar el tema de su padre preguntándole por qué lo mató. Siente que apenas se conocen porque llevan demasiado tiempo sin hablarse, pero no cree que solo ella sea la responsable. Continúa diciéndole que será una buena noticia si realmente no mató a Vera, pero que si por el contrario lo hizo, deberá afrontar las consecuencias. Selena le pregunta a su madre si la está escuchando. Pero Dolores está ausente, porque está recordando el último día en que su esposo le volvió a hacer daño. Todo empezó con una simple broma al darse cuenta de que tenía los pantalones descosidos. Y aunque al principio le siguió el juego, solo estaba esperando una oportunidad para desquitarse, y entonces la golpeó por la espalda cuando menos se lo esperaba. Porque hay personas que convierten el cariño en miedo, y terminan haciendo que su propia casa se transforme en un infierno. Las horas pasaron y el dolor era tan intenso que apenas podía moverse, pero Selena no era consciente de lo que había ocurrido. Esperó hasta que su hija se fue a dormir, y entonces cansada de soportar aquella situación, aprovechó un momento en que su esposo estaba distraído y lo golpeó con fuerza. Sorprendido y furioso le aseguró que terminaría arrepintiéndose, pero a ella ya no le importaba nada,
y le respondió que se diera prisa porque esa sería la última vez que le pondría una mano encima. Le dejó muy claro que ya no aguantaría más y que si volvía a ocurrir, sería la última vez para uno de los dos. Tras contar la historia, Dolores le explica a su hija que aquella advertencia surtió efecto y que su esposo aprendió la lección a la primera. Pero Selena no quería recordar aquellos años, porque quería seguir conservando los pocos recuerdos que guardaba de su padre tal y como los recordaba. Finalmente, molesta y confundida, se levanta de la mesa para marcharse a su habitación, porque hay recuerdos que necesitamos olvidar para poder seguir viviendo. Selena necesitaba aferrarse a sus recuerdos porque cambiarlos significaría aceptar una verdad para la que todavía no estaba preparada. A la mañana siguiente, Selena intenta averiguar qué piensa hacer su madre, y le recuerda que necesita contratar a un abogado cuanto antes, pero Dolores parece más preocupada por el bienestar de su hija que por sus propios problemas. Porque hay personas que incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, siguen preocupándose más por los demás que por sí mismas. Mientras hablan, Selena se fija en las manos agrietadas de su madre, y entonces Dolores le explica que son las marcas de toda una vida trabajando para Vera. Comienza a recordar cómo llegó a aquella casa 22 años atrás, y que desde el primer día supo que no sería un trabajo sencillo. Porque Vera era una mujer extremadamente exigente, obsesionada con los detalles y acostumbrada a que todo se hiciera exactamente como ella quería. Vivía junto a su marido, aunque él apenas pasaba tiempo en la casa, y cuando estaba allí parecía ignorar por completo a su esposa. Porque no todas las soledades consisten en no estar rodeada de personas, algunas aparecen cuando la persona que tienes al lado deja de verte. Cada invierno Vera abandonaba la vivienda durante varios meses, y esta vez decidió dejar a Dolores encargada de cuidar y mantener la casa en perfectas condiciones. Meses después, con la llegada del verano, Vera regresó. Sin embargo, aquella vez volvió sola, porque durante el invierno su marido había fallecido en un accidente de tráfico. Así que había decidido vender su casa de Baltimore y estaba decidida a instalarse allí de forma permanente. Horas después, Selena, sobrepasada por todo lo que está viviendo, decide entrar al bar para intentar despejar la mente, pero en ese momento aparece el detective y se sienta junto a ella. Tras una breve conversación, le dice que debe de ser muy duro proteger a su madre en una situación como aquella. Y le cuenta que el año siguiente tendrá lugar otro eclipse. Y le confiesa que cree que si Dolores consigue librarse una vez más de la justicia, volverá a hacer daño a otra persona. Más tarde, durante la cena, comienzan a escucharse ruidos procedentes del exterior. Dolores sale para averiguar qué está ocurriendo, y entonces descubre a varios vecinos en una camioneta insultándola y lanzándole acusaciones. Cuando regresa al interior de la casa, encuentra a Selena tomando unas pastillas para la ansiedad, porque esa situación ha despertado recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Aquella época en que los niños la llamaban por teléfono solo para burlarse de ella, preguntando si su madre había matado a su padre. Una infancia llena de heridas que Selena aún seguía cargando y que provocaban que la presión terminara por superarla. Por eso finalmente se convence de que lo mejor es recoger sus cosas y marcharse cuanto antes del pueblo. Sin embargo, no consigue llegar muy lejos, porque su coche se queda atascado en el barro. Al día siguiente, madre e hija vuelven a la casa de Vera para recoger algunas de sus pertenencias, pero al llegar descubren que todo está completamente revuelto porque la policía ha registrado cada rincón de la vivienda en busca de nuevas pruebas. Cuando terminan de recoger sus cosas y están a punto de marcharse, el detective vuelve a interceptarlas. Una vez más intenta presionar a Dolores y le deja claro que esta vez no piensa dejarla escapar. Pero ella ya está cansada de escuchar las mismas acusaciones, y le recuerda que la muerte de su marido fue declarada oficialmente un accidente por un juez. Y además añade que cualquiera que la conociera podría entender que tenía motivos de sobra para querer librarse de él. Sin embargo, con Vera era diferente porque su muerte no le había traído ningún beneficio, por el contrario había perdido su empleo, y también el lugar donde vivía. Cuando parece que la conversación ha terminado, el detective lanza una última acusación. Le asegura que sí existía un motivo, y que $1.600.000 es un motivo bastante convincente. Le revela que ha estado hablando con el abogado de Vera, y según el testamento, toda su fortuna pasará a manos de ella. La noticia deja a Dolores completamente desconcertada, y rápidamente insiste en que eso es imposible, porque está convencida de que Vera jamás habría tomado una decisión así. Pero precisamente a veces son los secretos que nunca imaginamos los que terminan cambiándolo todo. Dolores se aleja caminando sin rumbo, incapaz de creer lo que acaba de escuchar, pero Selena la sigue y le pregunta si realmente no sabía nada de aquella herencia. Dolores, todavía alterada, comienza a insultar a Vera por haber hecho algo así, porque es incapaz de entender que decidiera dejarle toda su fortuna precisamente a ella. Selena quiere saber qué ocurrió realmente, y entonces le pregunta por lo ocurrido el día de su muerte. Dolores comienza a recordar que aquella mañana Vera se despertó y empezó a llamarla haciendo sonar su campanita.
Cuando la sentó en su silla de ruedas, Vera comenzó a acusarla de estar envenenándola poco a poco, pero ella le respondió que si algún día decidía hacerlo encontraría una forma mucho más rápida y efectiva. La respuesta provocó que Vera se echara a reír, aunque la risa duró apenas unos segundos porque pronto rompió a llorar ya que no soportaba seguir viviendo en aquellas condiciones. Aunque Dolores intentó animarla, comprendió que estaba pasando por uno de sus peores días porque Vera sabía que nunca volvería a sentirse como antes. Después de lograr calmarla, continuó con sus tareas habituales y bajó a la cocina para preparar un té, pero justo en ese momento escuchó un ruido procedente del piso de arriba. Preocupada subió rápidamente para averiguar qué estaba ocurriendo, y entonces se encontró a Vera en el pasillo. La anciana avanzaba lentamente en su silla de ruedas en dirección a las escaleras. Dolores no entendía qué estaba haciendo, pero Vera había llegado a su límite y le pidió que se apartara y la dejara continuar, aunque Dolores intentó detenerla. Sin embargo, Vera no estaba dispuesta a cambiar de opinión, y tras forcejear unos instantes consiguió soltarse y lanzarse por las escaleras. Su cuerpo rodó hasta llegar al final, y entonces Dolores corrió hacia ella para intentar tranquilizarla. Le dijo que llamaría a un médico y que todo saldría bien, pero ella le respondió que estaba cansada de encontrarse mal, y le suplicó que la ayudara a morir porque ya no podía seguir viviendo así. Entonces Dolores se dirigió a la cocina en busca de un objeto, y tras rebuscar unos segundos encontró un rodillo. Cuando regresó junto a las escaleras, Vera seguía pidiéndole ayuda para terminar con su sufrimiento, y fue justo en ese momento cuando el cartero entró en la casa. Tras la historia, Selena intenta convencer a su madre para que piense con calma. Le ha preparado una lista con algunos de los mejores bufetes de abogados de Nueva York, y le dice que cuando la vuelvan a interrogar no cuente nada de lo sucedido. Insiste en que solo está intentando ayudarla, pero a Dolores eso no le preocupa demasiado porque lo único que le importa es que su hija crea en su inocencia. No entiende por qué no abandonó aquel trabajo si Vera era una persona tan desagradable, pero su madre le aclara que Vera no fue quien realmente le hizo daño. Su hija una vez más sale en defensa de su padre. Su madre le pregunta directamente si de verdad no recuerda nada de lo que ocurrió, porque está sorprendida de que haya olvidado tantas cosas de su infancia. Sin embargo, Selena evita responder y cambia rápidamente de tema, pero Dolores, cansada de la actitud de su hija y de tantos años de silencio, decide que ha llegado el momento de contarle toda la verdad. Le explica que todo comenzó cuando empezó el instituto. Hasta entonces su hija siempre había sido una estudiante ejemplar, sacaba las mejores notas y parecía tener un futuro brillante por delante, pero de un tiempo a esta parte algo cambió. Comenzó a suspender asignaturas y dejó de mostrar el mismo interés por los estudios. Su comportamiento era diferente, ya no se arreglaba como antes y cada vez parecía más apagada y distante. Por eso su madre estaba preocupada y trataba de averiguar qué le estaba ocurriendo, ya que a veces el sufrimiento no se expresa con palabras, simplemente empieza a notarse en pequeños detalles que no siempre sabemos interpretar. Al principio pensó que podía estar metida en problemas, pero Selena le aseguró que no era eso. Aún así se negaba a contarle lo que le sucedía realmente, así que su madre insistía una y otra vez porque necesitaba entender qué le estaba pasando. Hasta que un detalle llamó su atención. Selena llevaba colgado al cuello la medalla de su abuela. Y entonces quiso saber si la había cogido del armario de su padre, pero cuando su hija le respondió que aquella medalla era suya, lo comprendió todo. En ese instante todas las piezas encajaron en su cabeza, y entendió la terrible verdad que su hija había sido incapaz de expresar con palabras, porque hay verdades tan dolorosas que somos incapaces de pronunciarlas. Así que cuando llegó a casa tomó una decisión. Iría al banco, sacaría todos sus ahorros y se marcharía lejos junto a su hija para empezar una nueva vida. Sin embargo, al llegar al banco descubrió que ya no quedaba nada, porque su marido había cancelado la cuenta, y se había llevado hasta el último centavo. Aquella traición terminó de hundirla, y más tarde cuando regresó al trabajo apenas podía contener las lágrimas. Mientras Vera le explicaba las tareas de las que debía encargarse, Dolores rompió a llorar. Y entonces Vera, sorprendida al verla en ese estado, se sentó cerca de ella y quiso saber qué podía haber sucedido para que una mujer tan fuerte estuviera completamente destrozada. Dolores terminó contándole todo lo que acababa de ocurrir en el banco, y entonces le preguntó si pensaba utilizar ese dinero para marcharse de compras. Pero Dolores, desolada, le explicó que quería huir con su hija esa misma noche antes de que su marido regresara a casa. Vera, desconcertada, quiso saber por qué sentía tanta urgencia por escapar, y fue entonces cuando se desahogó por completo y le confesó que había descubierto que su esposo estaba tocando de manera inapropiada a su hija. Tras escuchar la historia, Selena no soporta oír ni una palabra más y le dice a su madre que ya basta porque está convencida de que todo aquello es mentira, que se lo está inventando. Porque a veces aceptar la verdad resulta mucho más doloroso que seguir negándola. Finalmente decide marcharse enfadada a su habitación, dejándole claro a su madre que nunca la creerá.
En ese momento Dolores vuelve a recordar el día del eclipse. Aquel día Selena decidió irse al hotel donde trabajaba para no estar cuando su madre le contase sus sospechas a su padre. Dolores corrió detrás de ella para intentar detenerla, pero en medio de la persecución cayó al suelo y se hizo daño en un pie. Fue entonces cuando descubrió que muy cerca de su casa había un enorme agujero oculto en el terreno. Un lugar peligroso del que cualquiera podría no salir jamás. Y aunque todavía no lo sabía, algunos descubrimientos terminan teniendo más importancia de la que parecen en un primer momento. A la mañana siguiente Selena se despierta decidida a marcharse. Le dice a su madre que tiene que volver al trabajo y que no puede quedarse más tiempo en el pueblo. Pero su madre ya imaginaba que tomaría esa decisión, y por eso había preparado su maleta con todas sus cosas. Antes de irse le insiste en lo mismo, le pide que cuando hable con el detective no le cuente absolutamente nada, y que espere a que llegue el abogado. Finalmente se despiden una vez más con la misma frialdad, porque a pesar de quererse ya no saben cómo acercarse la una a la otra. Mientras conduce alejándose del pueblo, descubre que su madre ha dejado una cinta grabada entre sus cosas. Movida por la curiosidad decide escucharla. En ella su madre le dice que sabía perfectamente que se marcharía en cuanto despertara. Le explica que cuando llegue a Arizona y escuche la cinta todo lo que tenía que ocurrir ya habrá sucedido, porque todo estará dicho y hecho. Y le confiesa que no piensa contratar a ningún abogado, porque lo mismo que está a punto de contarle a ella se lo dirá al detective. Entonces retoma el relato de lo que sucedió años atrás, y continuó contándole que después de sincerarse con Vera, ella le preguntó hasta dónde había llegado su esposo con Selena. Dolores le respondió que no lo sabía con certeza, que solo tenía la sensación de que si permanecían allí, la situación no haría más que empeorar. Porque a veces no hacen falta pruebas para saber que algo va mal, simplemente el miedo tiene una forma muy clara de avisarnos del peligro. Vera no creía que huir fuera la solución, porque estaba convencida de que tarde o temprano terminaría encontrándolas. Entonces comenzó a hablar con una frialdad que dejó a Dolores desconcertada. Le dijo que en el mundo los maridos morían todos los días, y que después les dejaban su dinero a las viudas. Continuó diciendo que a veces regresaban a casa después de visitar a sus amantes, y de pronto descubrían que los frenos del coche habían dejado de funcionar. Vera pensaba que había accidentes que podían ser el mejor aliado de una mujer infeliz. A la mañana siguiente la casa de Vera se llenó de invitados para visionar el eclipse que se produciría ese día. Cuando se acercó a Dolores, ésta se disculpó asegurándole que estaban trabajando tan rápido como podían para que todo saliera perfecto. Pero Vera no estaba preocupada por eso, y le dijo que todo estaba saliendo muy bien, así que ya no la necesitaba allí, y que podía marcharse a casa para contemplar el eclipse junto a su esposo. En un primer momento Dolores se negó porque sentía que no podía hacerlo, pero Vera insistió tanto que finalmente consiguió convencerla. Cuando llegó a casa su esposo no parecía demasiado contento de tenerla en casa, pero cuando ella le dijo que le había traído una sorpresa para celebrar el eclipse, se alegró al ver la botella. Estaba sorprendido de lo cariñosa y atenta que estaba ese día, pero mientras ella intentaba aparentar normalidad, no podía dejar de pensar en la decisión que estaba a punto de tomar. Porque hay decisiones que desearíamos no tomar, pero que nacen cuando sentimos que ya no queda ninguna otra salida. A mitad de la tarde le anuncia que todavía tiene otra sorpresa preparada. Le habla del dinero que le robó, y entonces le cuenta que ha conseguido recuperarlo después de hablar con el banco. En ese momento sus palabras consiguen provocarlo, y furioso se abalanza sobre ella para intentar hacerle daño hasta que termina tirándola al suelo. Mientras la amenaza le exige que le devuelva el dinero inmediatamente, pero ella le responde que lo ha enterrado en el campo. La agarra con fuerza y le dice que van a recuperarlo, pero ella aprovecha para recriminarle todo el daño que le ha hecho a su hija. Intenta justificarse diciéndole que la niña está mintiendo, porque hay personas incapaces de reconocer el dolor que han causado, incluso cuando lo tienen delante de sus propios ojos. Dolores le responde que acabará en la cárcel por lo que le ha hecho, y entonces se echa a correr. Corre hasta llegar al lugar donde se encuentra el enorme agujero que descubrió días antes, y sin detenerse salta al otro lado, pero su esposo no lo consigue. Durante unos segundos logra sujetarse al borde para evitar la caída, pero poco después termina precipitándose al interior del pozo. Tras el eclipse regresó a casa para coger una linterna, y poco después volvió para asegurarse de que estaba muerto. Derramó el contenido de la botella cerca del lugar y después quemó el vestido que llevaba puesto. Y como si nada hubiera ocurrido, comenzó a preguntar por el pueblo si alguien había visto a su esposo. Tras escuchar la grabación llega al ferry, y allí a lo lejos vuelve a encontrarse con la mirada del detective. Poco después se dirige a pedir un café, y en ese momento el aroma despierta un recuerdo que había permanecido enterrado durante años. De pronto vuelve a verse siendo una niña viajando en aquel mismo ferry junto a su padre. Recuerda cómo él pidió un café y un chocolate caliente,
y después llevó las bebidas hasta donde estaba sentada. Empezó a hablarle de la medalla que le había regalado, y mientras hablaban comenzó a acariciarle la mejilla. Selena se sentía incómoda por la actitud de su padre, pero cuando él se dio cuenta de que estaban solos y de que nadie parecía prestarles atención, le pidió que le diera las manos. Mientras las acariciaba, su hija le suplicó que no lo hiciera, pero él, después de mirar a su alrededor y comprobar que nadie los observaba, le pidió que hiciera aquello que le había enseñado. Y fue en ese instante cuando Selena comprendió que todo lo que su madre había sospechado era verdad. Horas después, Dolores se encontraba compareciendo ante el juez, y entonces Selena apareció inesperadamente para declarar que su madre no había acabado con la vida de Vera. Aseguró que todo lo que existía contra su madre eran pruebas circunstanciales, y que no había ninguna evidencia real que permitiera condenarla. Después le preguntó al detective por qué no le contaba al juez aquello que no aparecía en el informe. Continuó diciendo que su madre y Vera se tenían un enorme cariño, y que precisamente porque ninguna de las dos tenía a nadie más en el mundo permanecieron juntas durante tantos años. Cuando el detective menciona el testamento, Selena le recuerda que si su madre hubiera querido matarla por ese motivo, no habría esperado 8 años para hacerlo, y mucho menos habría elegido ese momento en que Vera ya estaba tan enferma y vulnerable. Cansada de la situación, le pide al detective que explique cuál es la verdadera razón por la que siguen allí. Le cuenta al juez que el detective lleva años convencido de que su madre fue responsable de la muerte de su padre. Le explica que 18 años atrás su padre bebió demasiado y cayó a un pozo, y que desde entonces el detective nunca aceptó que aquello pudiera tratarse de un accidente. Finalmente le pregunta al detective si realmente estarían allí si la acusada no fuera su madre. Y entonces, antes de marcharse, le advierte que si decide llevar el caso a juicio volverá a perder, porque tiene una larga lista de abogados de Nueva York deseando enfrentarse a un caso como este ante un jurado. Se gira hacia su madre y le tiende la mano pidiéndole que se vayan, porque después de tantos años por fin comprende que ya no pueden hacerles más daño. Y quizás lo más interesante de esta historia es que nunca trató únicamente de descubrir si Dolores era culpable o inocente. En el fondo habla de una madre que hizo todo lo que estuvo en su mano para proteger a su hija. De una hija que necesitó toda una vida para enfrentarse a recuerdos que había enterrado para poder seguir adelante. Y de cómo el dolor y el silencio pueden separar incluso a las personas que más se quieren.